Esta historia transcurre cuando, al acostarme y quedarme dormido, de pronto, me veo tomando un taxi una mañana temprano fría y húmeda. Le doy indicaciones a la persona que llevaba el taxi para que fuera a cierto lugar. Llevábamos un rato por una carretera de montaña, con muchas curvas, cuando en un momento me veo de pie en la carretera, como si ya me hubiese bajado del vehículo e instintivamente empiezo a caminar por un sendero estrecho de tierra que transcurre como a la ladera de una montaña. Había árboles con ramas largas que simulaban una especie de cueva. Sigo caminando y al final del sendero diviso una cueva, y lo curioso de la cueva era que la entrada estaba cerrada por una especie de puerta muy grande, con marcos de madera y cristal en forma de arco. Yo, sin que nada me lo impidiera, pude entrar por esa puerta, caminé por una escalera ancha que baja unos 6 metros. Cuando llego abajo, a mi mano derecha hay un pequeño pasillo y pude observar que había una camilla y una persona acostada en ella. De pie, al lado de la camilla, una mujer, como una enfermera, cubría este cuerpo con una manta blanca. Yo asumí en ese momento que esa persona a quien yo iba a visitar había fallecido. No sé quién era esa persona, no le pude ver bien, solo pude ver su cabeza, o, mejor dicho, los cabellos, pero no la cara. No sentí ninguna otra curiosidad, ni sentía dolor de pérdida, ni nada. Simplemente estaba allí mirando aquella escena. Enseguida le pregunté a esta enfermera, ¿por dónde puedo regresar? Y ella me indica que suba por las escaleras, y ya llegaría al lugar donde quiero ir. Al voltear, veo las escaleras y me doy cuenta que son las mismas por donde yo había bajado, y le digo, ok, ¿estas escaleras me llevan a mi pueblo? Pregunté. Me dijo, sí. Sube las escaleras a mano izquierda y llegas a tu pueblo. Y es lo que hice. De un momento a otro, me veo caminando por una carretera de montaña húmeda, con ciertas hojas amarillentas como las que se ven en otoño, y en un acto instintivo, hago como que cojo de un bolsillo de mi pantalón un teléfono, aunque en mi mano claramente no tenía nada. Y me lo acerco al oído y hago como una llamada telefónica. Y aunque yo tampoco en ningún momento marqué ningún número, al otro lado escucho una voz de una mujer y yo le digo, «Ya he salido, ¿me puede venir a buscar?» Y esta voz me dice, «Sí, no se preocupe, ya le vamos a buscar». A lo que yo repliqué, ¿quiere que le envíe mi posición para que sepa dónde estoy? Y esta mujer me dice, «No se preocupe, ya sabemos dónde está». Con un gesto de acuerdo, yo guardo el teléfono en el bolsillo, aunque repito, no tengo ningún teléfono en la mano. Por lo tanto, pienso que esto fue más como una transmisión telepática, ya que las palabras sonaban en mi cabeza, como pensamientos y no por sonidos percibidos a través de los oídos. Seguidamente, me doy media vuelta y empiezo a caminar por esta misma carretera unos pasos, y me percato de que a lo lejos vienen 3 vehículos negros con las luces encendidas. En un momento pensé que eran los que me venían a buscar, pero en un instante me pareció sospechoso 3 vehículos negros que venían muy lentamente por la carretera, e instintivamente me dije, mejor me escondo y cogí nuevamente por el sendero de montaña. Sin preocupación alguna sigo caminando. El ambiente se ve distinto. Ya no era húmedo, no era oscuro. Por lo contrario, estaba seco y se veían rayos de luz solar. Por curiosidad, me abro paso por los arbustos que estaban a un lado del sendero y pude ver una magnífica escena, unas terrazas de piedras con muchos árboles y algunos que otros animales parecidos a un puma, aunque con algunas rayas negras, el pelaje era corto y la cola larga. Visualicé todo aquello por unos segundos, me impresionó lo verde que se veía todo, y un cielo azul. Era una vista preciosa. Después de un rato, viendo desde mi altura hacia abajo, me doy media vuelta y empiezo a caminar por el sendero, y me percato de que uno de estos animales estaba frente a mí un poco lejos. En ese momento sentí algo de nervios en el estómago, como cuando te asustas por algo que te asombra, y en un segundo este animal, con un par de zancadas, estaba delante de mí. Este animal se pone como en 2 patas frente a mí, como si fuese un canguro y se agacha nuevamente, pero no me hace nada. Instantáneamente se me fue todo el miedo. Incluso pude sentir con mis manos el pelaje de este animal al acariciarlo como a un perro por el lomo. Sentía el pelo grueso y corto del lomo. Mientras acariciaba el lomo de este animal,
siento en mi cabeza una voz muy nítida, muy fuerte, y con una rotunda autoridad me dijo: «Sal de ahí». Yo lo escucho, pero la ignoro, y unos segundos más tarde, sentí como una fuerza extraña me levantaba, como si de una mano gigante se tratase, me elevó y me retiró del lugar donde estaba. Desde arriba podía ver al animal, y comenté algo muy curioso. Creo que relacionado con otro viaje que en otro video contaré. Y es que yo dije: si tuviera mi espada en la mano, yo podría luchar contra este animal. Mientras me iba elevando un poco más de espalda, siento que giro sobre mí mismo y ya mi vuelo era de frente. En eso veo los árboles que estaban abajo y la escena se va atornando como en escala de grises, y me dio un poco de temor, porque pensé que iba a chocar con los árboles. En ese momento, sentí las manos de mi esposa que me despertaba. Lo curioso es que cada vez que ella me tocaba y decía mi nombre, la escena que yo estaba viendo se dividía en dos, es decir, es ver por un ojo a mi dormitorio y mi esposa despertándome o tratando de despertarme, y por el otro, ojo veía toda aquella escena por donde iba volando o por donde me llevaban. Cada vez que mi esposa dejaba de llamarme, la escena volvía, y cuando ella me volvía a tocar, se volvía a dividir en dos lo que veía. Solo cuando ella insistió un poco más, la escena de ella ocupó todo mi campo visual y es allí cuando vuelvo en mi habitación. Lo que ya he pensado antes se pone de manifiesto. El velo entre una dimensión y otra es de menos de 1 milímetro. No sentí miedo, pero mi esposa me decía que yo estaba como quejándome, como si de alguna pesadilla se tratase, aunque eso no era lo que yo sentía. No obstante, gracias a que me despertó, salí de allí. En mí quedó la curiosidad de saber hacia dónde habría ido. Si hubiese estado en mi cuarto durmiendo solo y nadie me despertase, ¿a qué lugar sería al que me dirigía? No lo sé, pero siempre me pasa igual. Siempre me queda la curiosidad de saber qué más había, aunque pueda ser precisamente un lugar no bueno para mí.